Saludo especial para todos los amigos de Telecaribe. Me da gusto estar con ustedes. Un saludo para toda la región Caribe. Un saludo para cada uno de los amigos que nos está viendo en esta región bendita que nos ha dado la oportunidad del dueño del Apartamento Azul de tener como nuestra. Saludo a la gente de La Guajira que está en sintonía en cada uno de esos municipios hermosos, de esos pueblos hermosos de La Guajira. Saludo a la gente de Valledupar, lugares hermosos que tiene el valle, que tiene todo el Cesar. Un saludo evidentemente a la gente de Santa Marta y del Magdalena. Saludo a los lugares tan hermosos de Bolívar, de Cartagena, de Córdoba, Montería, de Sincelejo, Sucre y cada uno de los departamentos. Yo le menciono un departamento, don Holman, además de saludarlo y desearle todo lo bueno, y usted me menciona un municipio de esos que a usted particularmente le gusta o que usted haya gozado. Perfecto. La Guajira, por ejemplo. En La Guajira hay un municipio que me gusta mucho, se llama Los Pondores. Los Pondores. Cesar. En el Cesar, San Martín del Cesar. San Martín del Cesar. En Sincelejo, en Sucre. En Sucre, Los Palmitos. Los Palmitos, bueno, y fuimos muchas veces con el padre José María Pacheco. José María Pacheco. En Córdoba. En Córdoba, Cereté. Cereté. En el Magdalena. En el Magdalena, Ciénaga. Ciénaga. O Fundación. O Fundación puede ser, o Aracataca, o pueden ser también otros. En el Atlántico. En el Atlántico, Puerto Colombia. Ya la gente de Puerto estaba presta a ver qué iba a decir, ¿no? Yo, clarito, sí. Si iba a decir Uciagurí o si iba a decir algún otro. Me quedó algún departamento, ahí están los 7, ¿verdad? Los 7 departamentos de la costa, muy bien, señor. Bueno, hoy, don Holman, además de saludarlo, ya lo saludo. Hoy un tema que es fruto de todo lo que me escriben en palbertojose@hotmail.com. Los televidentes que están en sintonía nos escriben y nos hacen preguntas. Y uno de los temas más que produce más preguntas es la relación de los padres con los adolescentes. Ya sea porque me escriben adolescentes que me preguntan cómo comportarse con sus padres, o que de alguna manera me dicen, mire, mis papás están fallando en esto y en esto y en esto, porque algunas veces hasta de árbitro me colocan, o ya sea de papás que preguntan cómo formar a sus hijos, cómo conversar con sus hijos sobre algunos temas. Revisé y hay como 3 ejes fundamentales de las preguntas. Uno tiene que ver con el sentido de la vida. Es decir, normalmente los adolescentes preguntan por el sentido de la vida. Preguntan por el por qué. ¿Por qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Hacia dónde va la vida? ¿Qué es lo que le da realmente la razón de ser a la vida? ¿Qué es lo que hace que yo tenga asegurado mi futuro? Esa pregunta que le hizo aquel anónimo al maestro de Nazaret. Es decir, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Te acuerdas? Es en el fondo la misma pregunta. Otro tema tiene que ver con el uso o abuso de drogas. Ya sea desde el alcohol, que es una droga dañina, destructora, pero socialmente aceptada, o ya sea del sexo. Es decir, todo lo que tiene que ver con la genitalidad, que los jóvenes, los adolescentes, por estar en esa época donde hay una ebullición de hormonas, donde hay unas preguntas, donde hay unos se sienten cosas que antes no se habían sentido, comienzan a preguntar sobre el tema. Entonces, yo quisiera que trabajáramos estos 3 tipos de preguntas. Pero antes, Holman, quisiera inmediatamente dejar claro que para mí hay 3 actitudes que son fundamentales en los papás para enfrentarse al tema. Uno, la apertura. ¿Qué significa la apertura? Significa estar abierto a lo que los adolescentes preguntan y a lo que los adolescentes proponen. No podemos cerrarnos a la realidad de la adolescencia. No podemos negarnos a escuchar a los adolescentes. No podemos partir de que los adolescentes están equivocados. No podemos partir de que los adolescentes son una tragedia. No podemos partir de que no hay que ponerles atención. Al contrario, la primera actitud es apertura. Ven acá, ¿qué quieres decirme? ¿Cómo quieres? Hoy, por ejemplo, mientras estaba jugando en la cancha de tenis en la mañana, me encontré con un adolescente, con un joven que me dijo, oye, te quería conocer. Un muchacho de 14 años. Claro, entonces yo paro de jugar y para preguntarle, para hablar con él. Porque es que me parece supremamente importante que un adolescente sienta que uno está abierto a escucharlo. Segundo, Holman, preparación, formación. No se puede hablar con los adolescentes si uno no se prepara y no se forma. A todo nivel, ¿eh? Porque hoy en día ellos saben muchas cosas que nosotros a esa edad no sabíamos.
o que de pronto ni a esta edad sabemos. Y tenemos que formarnos y tenemos que trabajar. Y lo tercero, hacer un ejercicio de buena comunicación. Saber expresarnos, saber decir y saber manifestar. Entonces te dejo claro los 3 ejes de las preguntas que me hacen y como los 3 presupuestos que para mí son fundamentales al entrar en esa relación. 1, apertura. 2, preparación, entiéndase como formación, como información. Y 3, buena comunicación. Estar constantemente preguntándome si me estoy comunicando bien. Yo creo que es supremamente importante la adolescencia, porque la adolescencia es esa etapa en la que se termina de cocer. Usted sabe, cuando uno está haciendo los que han cocinado, las que han cocinado alguna vez en su vida, saben que uno en algún momento del punto más importante de la ebullición si uno está haciendo un sancocho, es cuando se mezclan perfectamente todos los elementos y ahí hay que estar bien pendiente del sazón y del punto del sabor, porque si no se daña o no queda rico o algo pasa, pero no queda bien. Entonces, ¿qué pasa? En la adolescencia comienzan a ebullir muchas cosas, porque es una etapa complicada, es una etapa en la que uno se desprende del ser niño y comienza a dar pasos para ser adulto. Precisamente la palabra adolescencia viene del latín adolecere, que significa no tener, ¿verdad? No tener. El no tener, en este caso, es no tener todavía un criterio, aunque se crea que se tiene, ¿verdad? El adolescente cree que ya sabe muchas cosas, que después va a descubrir que no sabe. El adolescente cree que tiene controlado su vida emocional, y después va a descubrir que no tiene controlada su vida emocional. El adolescente cree que tiene unas buenas conductas cuando en realidad puede que no las tenga. Claro, entiendo. Entonces, en esta etapa, él va a estar como poniendo a prueba todo lo que ha sido su formación de niño y además de eso, su propia autonomía frente a esa formación que recibió. A él le dijeron muchas veces, usted no hace tal cosa, usted no hace tal cosa. Ahora, ¿quiere hacerlo? Exactamente. A ver si es verdad que puede hacerlo o no puede hacerlo, si es conveniente o no es conveniente, porque de alguna manera comienza ya a tomar las decisiones fundamentales. Ahora, lo que pasa es que también eso se parte de una situación muy compleja y de un error en la educación, y es que muchas veces a nuestros niños no se les dan las razones ni los porqués de no hacer tal cosa o de no hacer tal otra cosa. Entonces, claro, como tú no le has enseñado a él que él no puede hacer eso porque se quema, sino que simplemente le has dicho, no se puede hacer. Él se queda pensando, hombre, realmente no. Y en la adolescencia tiene como todo un ímpetu, por decirlo de alguna manera, que le busca estrellarse con eso. Y trata de encontrar sentido, lo que usted decía ahorita, la pregunta por el sentido. Entonces, al pelado le han dicho, las drogas es malo, pero nadie le explicó por qué es malo. Claro. Así como muchas veces nos han dicho, decir vulgaridad es malo, pero nadie nos explicó por qué es malo. Hay malas palabras, pero nadie nos explicó por qué son malas palabras. Y no se sabe si es verdad que son malas. Así nos han dicho muchas cosas que nosotros tenemos que llegar a saber si en realidad son malas. Claro. Y eso solo se da desde la experiencia propia o desde los argumentos ajenos. Argumentos ajenos que yo descubro poderosos y ciertos, y entonces descubro que no tengo que pasar por la experiencia para saber que son argumentos válidos. Ahora, aquí hay que llamar la atención sobre algo claro. Sin duda, los adolescentes necesitan adultos que estén atentos a ellos. Eso es lo primero. Si tú quieres que un adolescente se pierda rápidamente, déjalo, suéltalo y verás dónde termina. Porque normalmente un adolescente tiene ímpetu, es que la palabra ímpetu es la que más me tiene unas ganas, tiene unas ansias, tiene unas fuerzas que si no se saben encauzar, van a terminarlo estrellando y van a terminar acabando. Los adolescentes deben tener papás cerca, o adultos cerca, porque en algunos casos no son sus papás, pero que haya alguien que le diga ahí y lo frene, que haya alguien que le pueda decir, no lo haces. Ahora, que haya una autoridad. Esa cercanía debe ser una cosa difícil de explicar. ¿Por qué? Porque tiene que ser lo suficientemente cerca y lo suficientemente lejos al mismo tiempo. Es decir, no puede ser asfixiante, pero tampoco puede ser abandónico. Sí, no puede ser una relación laxa, no puede haber. Eso. No puede ser que yo sea
incapaz de dejar que el otro tome decisiones, pero tampoco puedo abandonarlo a tomar todas las decisiones sin que haya una guía o una orientación. Y ahí es donde viene la complicación, porque, entre otras cosas, el adolescente va a querer que nadie esté con él para tomar decisiones, aunque después va a querer que lo acompañen en las consecuencias de las decisiones. Claro que sí. Bueno, entonces ese es el tema. Insisto en las preguntas. Mira, te hago más o menos, te resumo las preguntas que me plantean. Una, los adolescentes me plantean la pregunta, ¿por qué le ponen tanto problema al tema del sexo? Así me lo plantean. Es decir, sí, las claro. preguntas que me hacen normalmente, padre, ustedes exageran con el tema de la sexualidad. Es decir, ustedes son como exagerados diciendo que no se puede esto, que no se puede aquello, que hay que esperar, que hay que tener valores. Me parece, padre, que eso es como exagerado. Es decir, como si ellos partieran de una... de que el sexo no es tan importante como nosotros creemos que es. Por supuesto. Casi que una minusvaloración. O mejor, ellos creen que tenemos una mega valoración de una realidad que para ellos es más cotidiana, más trivial de lo que nosotros pensamos. Ese es como un tipo de pregunta. Y desde los padres me preguntan cómo hablarle a los adolescentes de esa experiencia sexual, ¿verdad? Ahora, en términos de drogas, bueno, todo lo que quieras. Cómo poder decirle que no a mis amigos que consumen drogas, cómo contener estas ganas de... Esas son las preguntas que me hacen los jóvenes. Y los papás siempre me preguntan qué puedo hacer para que mi hijo no caiga en drogas. Y sobre el sentido de la vida, vaya, preguntan sobre la muerte, preguntan sobre la razón que tiene el hombre para estar aquí, la razón de los valores, eso es más o menos. Al volver, lo que te propongo, Holman, y a ustedes amigos que están en sintonía, es que nosotros tratemos de responder, evidentemente sencillamente, porque son preguntas muy complejas que ocasionarían una reflexión más larga, más profunda, pero que nosotros demos unos ítems para que los papás y los adolescentes sientan que les estamos respondiendo sobre este tema que nos plantean. Al regresar hacemos eso. Por ahora voy al corte de comerciales. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. ¿Sí exageramos con el tema de la sexualidad? ¿Sí es más trivial de lo que nosotros o de lo que los papás o los adultos dicen? Así me lo plantean los jóvenes. Puedo mostrarle 3 o 4 mails afirmando eso. Yo creo que podemos arrancar al revés. Es que la pregunta por el sentido es la que le da sentido al resto de las otras dos preguntas, la pregunta por las drogas y la pregunta por el sexo. Yo creo que lo que pasa es que vivimos en una sociedad instrumentalizada. Sí, pero lo que pasa es que los jóvenes esos jóvenes que me preguntan por la sexualidad no me preguntan por el sexo. Perdón, no me preguntan por el sentido. Por eso, pero precisamente ahí es donde está la falla. Que no hay preguntas por el sentido y entonces ven el sexo simplemente como un acto genital. Un acto en el que... ¿Y es más que eso? Es más que eso. ¿Es más que eso? Es más que eso, por supuesto. ¿Por qué es más que eso? Porque la sexualidad humana no es únicamente genitalidad, primero. Es decir, la sexualidad no está referida única y exclusivamente al acto de tener coito con alguien. No, la sexualidad expresa unas dimensiones humanas que van más allá. Segundo, la sexualidad, si no se entiende bien, puede enfermar, y si no se comprende, y si no se practica bien, puede enfermar al ser humano. Puede enfermar al ser humano. Tercero, si la sexualidad no fuera tan importante, no tendríamos tantos desórdenes en la cuestión de lo sexual. No, porque es que los jóvenes me decían, es que tenemos tanto desorden en cuestión sexual porque nos reprimen demasiado eso y ustedes, no puedo decir la palabra, pero ellos la ponen, es con J, sobre ese tema. Es que ustedes han exagerado tanto el tema que hacen que la gente se vuelva loca. Así me lo han escrito. Yo no creo que eso pase hoy día. De pronto a las generaciones anteriores, Tal vez. sí, pero hoy el sexo ya no es tan tabú como antes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces no tenemos claridades al respecto de eso. No tenemos claridades. Es decir, hay que decirle a los jóvenes con claridad. Hay que decirle a los jóvenes con claridad y con rapidez, por Dios. Hay que decirle a los jóvenes con claridad y con rapidez de que el sexo o la sexualidad, para ponerlo en el sentido más amplio, no es una cosa trivial, aunque lo parezca. Que ella está conectada con el sentido de la vida y que tiene que estar siempre rodeada de unos valores que son los que pueden permitir
su realización. Por supuesto. Además de eso, es que solo entender el sexo como hagan lo que les dé la gana en materia de lo sexual, ya es una manera de tomar posición frente a ello. Ya es una manera de decir algo al respecto de esto. Y además de eso, ya ha mostrado este tipo de posiciones unas tendencias sociales y unos resultados también. ¿O usted le parece que es poco diciente que en sociedades en las que se ha dicho, sí, háganlo, sí, hoy se esté hablando acerca de corrientes muy fuertes que digan, por favor, virginidad, absténganse, sean capaces de tenerlo ahí, de aguantarse un poquito, sean capaces de hacer que eso tenga sentido, sean capaces de ir un poco más allá del acto simplemente y sean responsables con su sexualidad. Porque es que se han dado cuenta, este tipo de sociedades, que el desenfreno solo conduce a la locura y la locura en este orden de ideas solo conduce a la pérdida del sentido. Ojalá, yo podría entonces matizar la respuesta a todas esas preguntas que me están haciendo los jóvenes y que me están haciendo algunos padres de familia diciendo, uno, la sexualidad es supremamente importante. No es tan trivial como un ejercicio físico. Está conectada con el sentido. Dos, los padres de familia tienen que ser lo suficientemente realistas para asumir el tema de la sexualidad. Cuando digo suficientemente realista, digo entender que hay cosas que son así y punto. Y que hay realidades que se dan y punto. Y es que aquí la discusión no está en el que si lo hacen o no lo hacen. Claro. Y segundo, pero lo suficientemente cercanos como para ayudarles a reflexionar y a entender que la experiencia va mucho más allá de eso. Yo recuerdo un ejemplo que usted colocó de una profesora suya, de que encontró a uno de sus hijos, a su hijo, único hijo creo que tiene, viendo una película pornográfica. Sí, claro. ¿Ok? Y entonces, en vez de armar un alboroto y en vez de armar una tragedia y en vez de darle un pam pam por las manos y no volver y gritar, lo que les digo más bien, mira, vamos a mirar esto y vamos a hacer un foro sobre el tema. Y luego compararon esa película con una película donde el amor estaba presente y todas estas cosas, tratando de hacerle entender qué diferencia una cosa de otra, ¿verdad? Yo creo que ese tipo de posiciones pedagógicas ayudan a que sepamos enfrentar el tema. No hacemos un escándalo, no hacemos una tragedia, no creemos que todo está perdido, no nos jalamos los pelos, sino que asumimos una actitud inteligente, serena, tranquila y tratamos de resolver lo que estamos viendo, enseñando, dejando una lección clara sobre la realidad. Por supuesto, pero aquí lo importante es saber que cada uno de ellos tiene un caso completamente distinto, porque somos particulares. Todos los seres humanos somos particulares. Y de pronto, el caso de tu hijo requiere una atención distinta al caso de la cuñada de la mujer, de la hija del mocho, de la que tú te enteraste, que te pareció que era muy igual. Ojo, hay que preguntar, hay que hablar con él, hay que hablar con ella y hay que llegar a unos acuerdos de sentido. No se trata únicamente del ejercicio por el ejercicio, sino ver ¿para dónde va eso? ¿Cuál es la gracia? Porque es que, claro, a uno a veces lo ponen a juzgar situaciones demasiado complicadas, demasiado duras. La situación, por ejemplo, de el ideal de una palabra contra unas sensaciones. Y es muy difícil que se escoja el ideal de una palabra contra las sensaciones que son tan fuertes, tan apabullantes y tan placenteras sentirlas. Claro. Aquí la gente me está preguntando, aquí en el Twitter, don Holman, hay personas que inmediatamente se comunican con nosotros, jóvenes que inmediatamente comparten con nosotros. Ahora, preguntan los papás ¿cómo hablar del tema? Aquí hay una señora que me pregunta exactamente eso. ¿Sabes cuál es el lío ahí? ¿Cuál es el lío? La bendita tercera persona. ¿Tercera persona? ¿Cómo Sí, así? claro. Porque los papás casi siempre hablan y en esto hay que decir, aquí hay un mazazo fuerte que dar. Hablan de el sexo en tercera persona y no hablan de mi sexo en primera persona. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces se echa un carretazo que parece que no fuera coincidente con la realidad, que parece que no fuera coincidente
con lo humano, verdaderamente humano del pelado que está sintiendo lo que está sintiendo. Y el papá, que ya ha pasado por ahí, teme develar lo que le pasó a él y lo que sigue pasándole a él con respecto a la sexualidad. Y yo creo que ahí habría que hacer un salto cualitativo. Ser capaz de hablar del sexo, no solo como si fuera un ente por allá lejano que no tiene nada que ver conmigo, sino yo también como una persona encarnada y, ojo, sin tener miedo de asumir también mis propias debilidades, mis propios errores y mis aprendizajes al respecto del tema. Muy bien. Debo ir al corte a comerciales, ya estoy con ustedes, ya regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Como no puedo, Holman, explayarme más, porque ya el tiempo se me vino encima, tengo entonces que decir, además de lo que tú ya habías puntualizado, subrayar apertura, formación y buena comunicación. Yo creo que ahí está la clave para acercarse a los adolescentes. Apertura para acercarme a ellos. 2, formación para poder responder a lo que me están preguntando. Y 3, saberme expresar con ellos. Desde esa estructura de problemáticas que usted estaba planteando, que la puso en 3 ejes, yo creo que hay como 2 tipos de problemas que regularmente tienen los adolescentes y ahí los podemos enmarcar los 3. Uno, problemas emocionales interiores y problemas de conducta. correcto. ¿Verdad? Aceptado. Es decir, los problemas de los adolescentes no solo pasan por lo que está pasando por fuera, sino también por lo que está pasando por dentro. Muchas veces ese mundo interior solo se descubre cuando yo soy capaz de tener una buena comunicación con él. Muy bien, nos vamos, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir. Me siguen escribiendo a palbertojose@hotmail.com. La conclusión de lo que hemos conversado hoy, tu actitud como padre tiene que ser apertura, tiene que ser que te formes bien y tienes que tener una muy buena comunicación para poder expresar todo lo que estás viviendo. Y en los adolescentes, ojo con lo que están sintiendo interiormente y la manera como se están comportando. Esa puede ser nuestra conclusión de hoy. Muchas gracias, don Holman. Muy amable. A ustedes les deseo todo lo bueno y nos volvemos a encontrar. Tú sabes, tú sabes. Amigos que nos está viendo en esta región bendita, que nos ha dado la oportunidad del dueño del apartamento azul de tener como nuestra. Saludo a la gente de La Guajira que está en sintonía, en cada uno de esos municipios hermosos, de esos pueblos hermosos de La Guajira. Saludo a la gente de Valledupar, lugares hermosos que tiene el valle, que tiene todo el Cesar. Un saludo evidentemente a la gente de Santa Marta y del Magdalena. Saludo a los lugares tan hermosos de Bolívar, de Cartagena, de Córdoba, Montería, de Sincelejo, Sucre y cada uno de los departamentos. Yo le menciono un departamento, don Holman, además de saludarlo y desearle todo lo bueno, y usted me menciona un municipio de esos que a usted particularmente le gusta o que usted haya gozado. Perfecto. La Guajira, por ejemplo. En La Guajira hay un municipio que me gusta mucho, se llama Los Pondores. Los Pondores. Cesar. En el Cesar, San Martín del Cesar. San Martín del Cesar. En Sincelejo, en Sucre. En Sucre, Los Palmitos. Los Palmitos, bueno, y fuimos muchas veces con el padre José María Pacheco. José María Pacheco. En Córdoba. En Córdoba, Cereté. Cereté. En el Magdalena. En el Magdalena, Ciénaga. O Fundación. O Fundación puede ser, o Aracataca, o pueden ser también otros. En el Atlántico. En el Atlántico, Puerto Colombia. Ya la gente de Puerto estaba presta a ver qué iba a decir, ¿no? Yo Clarito. Si iba a decir Uciacurí o si iba a decir algún otro. Me quedó algún departamento, ahí están los 7, ¿verdad? Los 7 departamentos Está de la muy costa, bien. señor. Bueno, hoy, don Holman, además de saludarlo, ya lo saludo, hoy un tema que es fruto de todo lo que me escriben en palbertojose@hotmail.com. Los televidentes que están en sintonía nos escriben y nos hacen preguntas. Y uno de los temas más que produce más preguntas
sabes, tú sabes. Saludo especial para todos los amigos de Telecaribe. Me da gusto estar con ustedes. Un saludo para toda la región Caribe. Un saludo para cada uno de los amigos. Es la relación de los padres con los adolescentes. Ya sea porque me escriben adolescentes que me preguntan cómo comportarse con sus padres, o que de alguna manera me dicen, mire, mis papás están fallando en esto y en esto y en esto, porque algunas veces hasta de árbitro me colocan, o ya sea de papás que preguntan cómo formar a sus hijos, cómo conversar con sus hijos sobre algunos temas. Revisé y hay como 3 ejes fundamentales de las preguntas. Uno tiene que ver con el sentido de la vida. Es decir, normalmente los adolescentes preguntan por el sentido de la vida. Preguntan